Hola, soy Marlon Molina. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Soy CEO de Tecnofor, es una escuela de formación donde nos especializamos en la enseñanza de la informática en tres áreas. Una en la informática como tal, por ejemplo, las certificaciones de Microsoft. Otra área es la parte de gobierno de TI, donde entra ITIL, ISO 20000, ISO 27000, la 38500, este tipo de marcos de referencia del gobierno de TI. Y luego tenemos un área de gestión de proyectos. Yo os agradezco que me hayan invitado hoy a vuestra reunión para hablaros de la evolución de ITIL. Creo que es importante entender la evolución de ITIL desde la perspectiva de que si sabemos que de dónde viene algo y cuáles son las fases que ha vivido, podemos entender bastante mejor hacia dónde va a ir dicha tecnología o buenas prácticas o metodología en algunos de los casos. Adicionalmente, tengo algunos roles en, por ejemplo, ITSMF, que es la organización de gestión de los servicios a nivel mundial. En España específicamente, yo he estado a cargo de las publicaciones y EITIL ha sido uno de los ejes de dichas publicaciones. Es parte de las razones por las cuales vemos como ITIL se ha convertido en un estándar de facto para la gestión de los servicios. Y también tengo un rol internacionalmente en ITSMF Internacional, soy el Certification Officer, eso es la persona que está a cargo de vigilar las certificaciones y el portfolio de las certificaciones complementarias a ITIL. Soy blogger también, ahí tenéis mi dirección de blog y también estoy en Twitter, así que bueno, encantado de interactuar con vosotros igual desde el blog o desde Twitter. Vamos a hablar de la evolución de ITIL y principalmente una de las razones para hablar de evolución y no solamente de cambios de versiones es porque si entendemos la evolución es cuando se pasa de un estado a otro, ¿no? Un cambio de versión incluso en algunos casos, cuando hablamos por ejemplo de software, incluso podría incluir el hecho de cambiar el producto y descontinuar uno y seguir con otro. Una evolución es cuando tenemos pues algo, un organismo y pasa gradualmente de un estado a otro. Eso es al menos lo que dice la Real Academia Española en la definición del término evolución. Yo creo que ITIL ha pasado y ha vivido una evolución porque no se ha descontinuado, no se ha cambiado por otra cosa, pero sí ha pasado por distintas etapas, en cada una de ellas donde se nota una madurez, pero adicionalmente una adaptabilidad a las circunstancias en las que se estaban viviendo en ese momento. Uh, y dado que hablamos de evolución, pues evidentemente tenemos que mencionar a Darwin, que dice que la especie más fuerte no es la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Si buenas prácticas o metodologías se pueden adaptar a los cambios, pues eso es perfecto. Si nosotros nos podemos adaptar a los cambios, pues seremos esa especie que va a sobrevivir. Tomar en cuenta que el intentar quedarnos en un solo estado o quedarnos con una sola tipo de versión o porque me gustaba más cómo eran las cosas en el año 2000 o como me gustaba más cómo eran las cosas hace 10 años, es una mala práctica desde el punto de vista de la adaptabilidad y de la supervivencia. Adicionalmente, y he aprovechado para poner esta cita de Oxford University, de un estudio que además publicaron en la revista Nature, dicen que las especies que conviven juntas evolucionan juntas. Eso lo que significa es, ITIL, como es parte también de la comunidad, pues tanto como la comunidad ha ido desarrollándose, pues ITIL hasta el momento lo ha podido hacer. Ahora os contaré un poquito dónde está hoy. Y bueno, veremos, porque hoy se ha desligado un poquito de la comunidad, pero al menos en los tiempos anteriores que venía evolucionando junto con la comunidad, pues todos evolucionábamos a la vez y de la misma forma. Esta diapositiva que os presento aquí es una de mis favoritas, de hecho, porque muestra cuál ha sido la evolución de la tecnología como tal. La tecnología es interesante echar un vistazo de cómo se ha ido desarrollando
porque de esa forma podemos entender también cuando luego un marco de referencia o unas buenas prácticas como ITIL ha ido encajando en cada una de estas décadas y en cada uno de estos momentos. La tecnología antes de 1980 era tecnología muy exclusiva de gobiernos principalmente. NASA tenía Hacienda de Estados Unidos y unos cuantos sitios bueno, podían ser privilegiados en tener en ese momento el tipo de tecnología con la que se contaba, ¿no? Pero es a partir de 1980 básicamente que nosotros podríamos decir que tenemos una evolución diferente de la tecnología en la cual las empresas privadas pueden tener acceso y acceder a tener tecnología. De hecho, al final de los años 80, incluso las personas, los profesionales, empezamos a tener acceso también a esa tecnología. Ahora, en la década de 1980 se caracterizó por ser una tecnología que llamamos de plataforma. Y lo decíamos plataforma porque, por ejemplo, si un banco compraba un IBM o compraba un Unisys o un Data General, pues podía hacer lo que ese equipo le permitía hacer. No era una época de comunicaciones, no era una época en la que se pudiesen pasar datos de un lado al otro, no era una época tampoco de mucha programación, donde se pudieran hacer cosas muy exclusivas, sino que básicamente pues la plataforma que teníamos, pues esa era la plataforma que imperaba y eso era lo que podíamos hacer. Curiosamente, incluso si tenías un Data General, y un banco amigo u otra sucursal tenía otro Data General, era complejo incluso llevar datos de uno a otro. Sí, esa era la época de las plataformas. Posteriormente, en la década de los 90, cuando ya aparecen los PCs principalmente, entonces entramos en una época de software. El software es el que empieza a imperar, es el que empieza a mandar, es el que genera mucho más interés y pues se empieza a crear software. En este punto, pues evidentemente distintas organizaciones crean productos y lo que se pedía a finales de los años 90 era el uso de un estándar o que se fuera creando estándares. De hecho, si alguno de vosotros vivió durante esa época, seguramente recuerda que antes del año 2000 además teníamos distintos protocolos de comunicación, existían distintos tipos de herramientas que hacían las mismas cosas y hoy básicamente hemos pues, acabado con unos estándares. Estándares que, por ejemplo, empezaron a partir del año 2000 con la llegada de Internet. Internet, la red que conocemos hoy, realmente nace por la estandarización de un protocolo, que es el Internet Protocol. Y este protocolo, pues al definirse como el estándar para la comunicación, pues entonces hace las cosas bastante más fáciles y sobre él se empiezan pues a crear las 3W o se empieza a crear el HTML, etcétera, estándares que nos van a permitir comunicarnos, estandarizar y habilitarnos bastante más. Bueno, la llegada de Internet además, después por ahí del año 2003, 2002 al 4, genera otro tipo de circunstancias y es el hecho de que facilita que podamos, basados en ese estándar de IP, empezar a conectar muchos tipos de cosas, ¿no? Entonces, no solamente los equipos portátiles, sino que de hecho es la época en la que empezamos a hablar del Internet de las cosas, si bien es cierto, es hasta hoy que lo estamos viviendo, pero ya se habla, ya empezamos a tener ese tipo de circunstancias en las cuales, por ejemplo, una organización que tiene sitios geográficamente dispersos empieza a conectarlos y aprovechar, por ejemplo, las infraestructuras públicas, públicas me refiero desde la perspectiva de que son de uso público, ¿no? O sea que muchos las podemos utilizar, aunque sean de pago al final, pero utilizando este tipo de plataformas para sus propias comunicaciones, ¿no? Entonces empiezan a pedir, ¿sí?, las mismas condiciones que tienes en una sucursal, pues tenerlas en otra sucursal, por ejemplo. Imaginaros que si era una empresa internacional, pues muchísimo más. Bueno, todo esto lleva a que a mediados de esta década, entre el año 2004 y el 2005, la gestión tome muchísima más relevancia. De hecho, es cuando ITIL, por ejemplo, empieza a hacerse famoso. Básicamente las primeras charlas que di de ITIL las di en el año 2006
y la verdad que era un interés porque se escuchaba que era ITIL, pero normalmente cuando tenías el aforo ahí, sabíamos poco de qué era ITIL, ¿no? Se preguntabas, decías, levanta la mano el que sabe de qué es ITIL, y pues pocas manos, no solo por la timidez, sino porque realmente se escuchaba, pero no se sabía mucho. Pero el caso es que la necesidad era la gestión, lo que queríamos era gestionar, porque empezábamos a tener muchos equipos, muchos tipos de equipos y en muchos lugares conectados, y con lo cual evidentemente si no los controlábamos pues podíamos ir hacia un caos. Hoy sabemos que estamos en la década de la movilidad, no solamente porque los móviles son los que nos están cambiando la vida, sino que la movilidad porque nos podemos mover de un sitio al otro y tener acceso y acceder a los mismos recursos que estamos acostumbrados, a los mismos elementos, a los mismos entornos. Y todo eso también facilitado por el cloud computing. Yo he puesto aquí el cloud y evidentemente es mi propia línea de evolución de la tecnología. La he puesto más o menos a mediados del 2000, alrededor del 2015, perdón, y a mediados de la década, porque si bien es cierto, llevamos ya 5 años quizás de estar hablando fuertemente de cloud y de convencimiento de cloud, pero según las estadísticas no hay más de un 20% de la computación hoy realizándose en cloud. Eso significa que nos queda un 80%. O sea, ese 20% es muchísimo, es increíble. Hay que premiarlo y hay que felicitarlo, pero un 80% es bastante más, ¿no? Nos falta, y eso es porque nos faltan todavía muchas soluciones para que podamos mover datos al cloud. Bueno, finalmente, para el año 2020, pues creo que vamos a tener una época más de innovación que de tecnología directamente desarrollada dentro de una organización. A esto lo que me refiero es vamos a estar tan llenos de tecnología, tan inmersos en la tecnología, que la parte de innovación es la que va a imperar dentro de una organización. Pero bueno, esa es otra conversación que podríamos tener en algún otro momento. Vamos a hablar de ITIL. ITIL nació después del fracaso de un proyecto, evidentemente también por muchas otras circunstancias. Esto fue a mediados de los 80s cuando se empezaba a tener esa necesidad de utilizar tecnología, y porque pues las distintas agencias en el Reino Unido empezaban a tener tecnología, pero específicamente hubo un proyecto que además motivó mucho ese desarrollo, que se llamaba Taurus, es Transfer and Automated Registration of Uncertified Stock. El asunto es, lo que se buscaba con este proyecto era automatizar las transacciones de la Bolsa de Valores de Londres. De hecho, el proyecto vivió durante muchísimos años y fue cancelado con más o menos unas pérdidas de 75 millones de libras. Es un proyecto bastante bien documentado. Básicamente lo que se suele decir es que la autopsia está muy bien hecha, porque el proyecto murió, fue un fracaso, pero de ese fracaso se aprendió bastantes cosas. Yo he puesto en el título ¿por qué fracasan los proyectos? Pues fracasan por muchísimas razones. Esta vez en particular el gobierno británico se preguntó por qué fracasaba un proyecto de tecnología, y lo que le pidió fue a una organización que se llamaba CCTA. Ya CCTA ha sido absorbida por otras agencias de la administración británica, pero le pidió a CCTA que por favor investigara, esto fue a mediados de los 80s, cuáles eran todas las prácticas que se estaban realizando dentro de la administración con tecnología y que estaban siendo exitosas. Un apunte adicional es que a mediados de 1980 todavía no se había realizado todo ese movimiento que se llevó a cabo en el Reino Unido de la privatización, y había muchas organizaciones que le pertenecían a la administración. O sea, habían generadoras de electricidad, de aguas, de aseguradoras, bancos, etcétera, los cuales también pues fueron objeto de esta investigación. Así que, bueno, revisaron y documentaron prácticas relacionadas con la tecnología que estuviesen siendo exitosas. Y en 1988 presentaron esas prácticas. En ese momento fueron más o menos unos 30 libros. Luego se siguieron complementando hasta más o menos mediados de 1990 y llegaron a ser unos 53 libros en total.
En el año 91, OGC toma el control de CCTA, ¿sí? OGC es Office of Government Commerce, y es una agencia que estaba adscrita a el Departamento del Tesoro, o lo que llamaríamos Ministerio de Hacienda, y toma el control de CCTA, con lo cual en el 91, pues además de hacerse cargo del interés, pasan a ser los propietarios de ITIL. Y en el año 2011, o sea, no hace mucho de ello, OGC pasa a ser parte de Cabinet Office, y realmente se dividió, pero muchas de las personas que trabajaban en OGC pasaron a Cabinet Office. Cabinet Office es, para que veáis la importancia que tenía, es la agencia que está para comunicar a la reina, o sea, la reina, sí, que es la dueña de la propiedad intelectual y que es pues, la soberana del Reino Unido, ¿sí? Y el primer ministro, y la oficina del primer ministro, ¿no? Entonces, esta Cabinet Office es la organización que está ahí en medio. Y ellos se hicieron cargo de la propiedad intelectual. No obstante, en el año 2013 tenían que renovar los contratos con aquellas agencias y organizaciones que estaban gestionando la propiedad intelectual, y Capita, una empresa que es enorme en el Reino Unido, que es contratista básicamente, hizo una oferta para un joint venture, y entonces entre Cabinet Office y Capita crearon una organización que se llama Axelos. Axelos es pues parte, de hecho un 51% pertenece a Capita, y un 49% pertenece al Cabinet Office. Entonces, Axelos ahora pues la intención es el dueño, el gobierno sigue participando, pero es bastante más flexible, ¿no? Porque tiene la perspectiva de la parte privada. Durante todo este desarrollo ha participado la comunidad muy activamente en el desarrollo de ITIL, en la evolución de ITIL, en aportar de hecho a todo lo que está alrededor de ITIL. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué hace Axelos. A partir del 1 de enero ellos son los dueños. Por ahora han dicho que van a utilizar a la comunidad, pero si bien es cierto, y doy fe de ello, que no la han usado, con lo cual pues estamos un poquito a la expectativa. Hablemos de la primera versión. Evidentemente la fotografía no representa los libros de ITIL, es solamente a efectos de ilustración, pero como os dije, en el 88, entre el 88 y el 89 se publicaron o se presentaron más de 30 libros. Estos libros evidentemente no estaban tan formados por una editorial, etcétera. Luego sí se mejoraron. Y después, los siguientes 5 años más o menos, pues entraron, hay unos 20 más publicaciones, etcétera, que estuvieron alrededor de esa primera versión. Y lo que estaban registrando ahí era específicamente buenas prácticas, ¿no? Son buenas prácticas, un capítulo, buenas prácticas, buenas prácticas, buenas prácticas. Un punto importante es, ITIL es una biblioteca. ITIL lo que es una biblioteca. Si alguien un día te pregunta, oye, ¿sabes qué es ITIL? Le dice, sí, es una biblioteca, es un conjunto de libros. Por eso ahora cuando os cuente las distintas versiones, lo que vamos a hablar es de libros, es de las publicaciones y de esa biblioteca. Esa biblioteca, eso sí, siempre lo que recoge son las buenas prácticas en la gestión de los servicios. Bien, esa fue la primera de las publicaciones. Luego, en la siguiente publicación se realizó entre 1999 y el año 2000, básicamente, y lo que hicieron fue compilar en 7 libros todas las prácticas que estaban en los libros anteriores. Imaginaros que cuando se tienen 50 libros, hay muchísima duplicidad en todo lo que está escrito ahí, en algunos incluso cosas ligeramente contrarias, ¿no? En las cuales había que tomar decisiones de qué era lo que mejor había funcionado y bajo qué momentos, etc. Entonces, en ese momento, de hecho en el 97, cuando se crea el proyecto para unificarlo un poco mejor, se piensa en tener 7 libros, con lo cual además los libros se les dan unos nombres en particular, con la intención de que pues cada uno de ellos pueda ayudar a reflejar unas prácticas particulares. Y aunque no lo creáis, una de las intenciones también
es que al ser 7 libros, pues era más fácil de comprar, ¿no? Imaginaros que cuando ya estaba toda la compilación, nunca se vendieron, bueno, no sé si nunca, pero pocas veces creo que se habría vendido el conjunto de los 50 libros. Realmente lo que se vendían era pues subconjuntos, ¿no? Libros que iban siendo recomendados todos sueltos y no tenían cohesión. Bueno, en ese momento entonces se pensó en tener un primer libro que fuera la perspectiva del negocio, ¿sí? Ese primer libro era muy interesante porque en ITIL lo que se intentaba era entender, ¿sí?, qué era lo que el negocio necesitaba en particular. Luego se crearon estos otros, por ejemplo, gestión de infraestructura como tal. De hecho, quizá muchos decían que este era el más fiel a ITIL, porque ITIL lo que significa es, la primera I, la T, es de Information Technology, de las TIs, y la otra IIL es Infrastructure Library, Biblioteca de la Infraestructura, con lo cual, en teoría, pues este sería como el libro principal de ITIL, ¿no? Luego, planificando la gestión la gestión de los servicios. Este era un libro que estaba destinado a ser más en la parte del proyecto. Después, la gestión de las aplicaciones. En ese momento, pues se pensaba mucho en cómo gestionar las distintas aplicaciones y el ciclo de vida en la parte de software. Recordar la fecha de la que venimos y la década en la que estamos en la del 90, y estamos en un momento de explosión de software, ¿no? Y estamos aquí a finales de los 90, pero las prácticas evidentemente serán previas, no podemos proponer buenas prácticas a futuro, ¿no? Uno que era muy importante, que era el de la seguridad. Sí os confesaré que el de la seguridad se quedaba muy descolgado en la parte de gestión de los servicios. Honestamente, ITIL no ha sabido hasta hoy, incluso no sabe mucho de seguridad. Y luego los dos libros que curiosamente resultaron ser los más populares, que son Service Support y Service Delivery. Según se entiende, normalmente estos fueron los únicos libros leídos, principalmente porque ITIL además siempre se ha entendido que es para tecnólogos. Y pues los que somos de tecnología, los que nos hemos graduado en informática, somos muy dados pues a eso, a aterrizar las cosas y que no me hablen de temas abstractos, ¿no? Entonces, Service Support y Service Delivery, o soporte y provisión del servicio, tenían los procesos. Y entonces era el cómo, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces la gestión de incidencias? ¿Cómo haces la gestión de problemas? Pues estaba escrito aquí en estos libros. Entonces ese es el cómo. Así que pues ITIL se basó en esto. De hecho, la primera Examination Institute que hizo los primeros exámenes y la primera visión fuerte de ITIL y creó el Service Manager como la certificación más importante, desde mi perspectiva, cometió el error de basarlo exclusivamente en estos dos libros, con lo cual a partir de ahí, pues ITIL estuvo basado, ITIL existió nada más para estos libros. Sin embargo, como podéis ver, estaba el libro de la perspectiva del negocio, porque la intención de ITIL era alinearse con el negocio, más el libro de ITIL, el de la gestión de las infraestructuras como tal. Bueno, posteriormente, en el año 2003, OGC igualmente publicó un libro más, que es el de Software Asset Management. No fue nunca muy claro, porque OGC tampoco ha sido una organización que haya conversado, digamos, con la comunidad. Sí se ha dejado aconsejar por la comunidad, pero al final del día, como debe ser, son los dueños, tomaban la decisión y no explicaban mucho. Entonces, como podéis ver, lo publicaron. Esta es la portada real del libro, y está publicado con todas las características, los elementos iguales, exactamente iguales que los que tenían los libros de ITIL originales. Con lo cual, pues en algún momento se dijo que ITIL eran 8 libros al final del año 2003, algunos se mantuvieron en los 7, y hubo pues algunos que dijeron que en realidad eran los 2 de Service Support y Service Delivery, porque nadie se había leído los otros libros. Bueno, el caso es que oficialmente sí fueron 7. El octavo fue como por hacerlo colar un poquito, y bueno, por ahí se mantuvo. Realmente Software Asset Management hoy es una disciplina muy importante que tiene su vida propia, y de hecho apoya a ITIL y ITIL se apoya en él. Así que, bueno, por ahí estuvo el desarrollo. En el año 2007 se publicó la versión 3, que se trabajó desde el año 2005 hasta publicarse en el 2007.
Aquí se sufre la principal de todas las evoluciones de ITIL en este momento, y es porque se alinea con el ciclo de vida de los servicios de TI. Y de hecho, lo que se hace esta vez es pasar de 7 o de 8 libros a solamente 5, y uno por cada uno de las fases del ciclo de vida. Adicionalmente, se supone que muchos de nosotros, cuando trabajamos en una organización y participamos en la parte de gestión de los servicios de la tecnología, pues participamos en alguna de estas fases. O, por ejemplo, estamos en la estrategia, ¿sí? O estamos en el diseño de los servicios. En la estrategia es donde interpretamos al negocio, en el diseño de los servicios es donde cogemos lo que entendimos del negocio y hacemos un diseño que se pueda construir o se pueda modificar, en la transición donde se crean los cambios, en la operación, que es el día a día, donde están las incidencias, problemas y la atención a los usuarios, y en la mejora continua, ¿no? Entonces, en teoría, pues trabajamos en uno o en dos de esas fases, con lo cual también tiene bastante más sentido que se reuniera por cada uno de las fases del ciclo de vida y se creara un libro para cada una de las fases del ciclo de vida. Sí hubo bastante complicación en trasladar los procesos que estaban descritos en provisión y entrega en la versión anterior y distribuirlos por los libros. Ahora, no obstante, los procesos no son ITIL, son parte de ITIL. ITIL es muchísimo más. En cada uno de estos libros, los procesos no ocupan más de un 20%, ninguno de ellos supera el 20%, bueno, creo que en operación supera el 23%, una cosa así, pero no se lleva, vamos a ponerlo así, ni un cuarto del libro, porque realmente las buenas prácticas están dentro de cada una de las fases del ciclo de vida, ¿sí? Y no son realmente los procesos. Pero sí, comentándolo con alguno de los autores de los libros, por ejemplo, sí decían que había mucha discusión en dónde poner un proceso. Habían algunos quizás más fáciles, por ejemplo, la gestión financiera se escribió en la estrategia del servicio. Sí, evidentemente toca todos los puntos, pero está muy cerca de la estrategia. Tiene que acompañar desde la estrategia y evidentemente pues no podría estar, por decirlo, en operación o en mejora continua. Pero hubo procesos, por ejemplo, como la gestión de cambios, donde la gestión de cambios finalmente se ubicó en la transición de los servicios, en la parte de construcción. Sin embargo, el cambio es el que inicia todo, ¿no? Desde la estrategia, el diseño, etcétera, lo toca todo. Entonces, y de hecho algunos dicen que debería estar en la mejora continua, porque cuando se pide un cambio, muchos de ellos son por mejoras o por lo que dice operación. Pero bueno, el caso es que pues hubo bastante trabajo para saber dónde ubicar los procesos, pero ITIL en realidad sigue siendo una biblioteca, eso no lo vamos a olvidar, son los libros. Se alineó al ciclo de vida y por cada uno de esos libros se escribió en cada una de las fases, perdón, se escribió uno de los libros, y ITIL está escrito pues dentro de todos ellos. En el año 2011 se hizo una actualización. Esta actualización realmente, desde mi humilde opinión, no se necesitaba. Y os explico por qué. El principal trabajo de toda la actualización, sí se tocaron todos los libros, pero el principal trabajo se hizo en la estrategia de los servicios, en la Service Strategy. Aquí es donde más se trabajó el cambio importante. Todos los demás libros se suele decir que no recibieron más de un 20% de actualización, y eran pues cambios de palabras que tal vez daban malas interpretaciones, roles, unificación de roles, ayuda en métricas, pero realmente no sufrían una gran evolución. Pero la estrategia del servicio, nuevamente, igual que lo que nos ocurrió en el año 2000 con el libro de la perspectiva del negocio, era el menos leído y el menos entendido, pero el más importante, porque al final es el número uno. O sea, si queremos alinearnos con el negocio, lo que tenemos que hacer es entender al negocio. Eso era la perspectiva del negocio. Y en la estrategia del servicio, pues es justamente entender la estrategia de la organización, crear nuestra estrategia y alinearnos, ¿no? Era de lo más importante, pero no se entendía muy bien, y el libro de estrategia se escribió todo de nuevo completamente. Y de hecho, y aquí es donde yo más en desacuerdo estoy, pero bueno, es lo que es, se creó un proceso que se llamaba estrategia del servicio, y os voy a contar por qué.
porque los tecnólogos, de nuevo, que somos los que estamos atendiendo ITIL y que somos los que llevamos ITIL, implantamos ITIL, etcétera, ¿sí? Necesitábamos el proceso, o sea, necesitamos vivir con procesos y si no nos dicen el proceso no lo entendemos. Y aun cuando podría haber implantado la estrategia del servicio, ella sola, decir, vamos a implantar la estrategia del servicio, necesitábamos procesos. Entonces, se tomó la decisión de crear un proceso que se llamara estrategia del servicio, pues para que las organizaciones de TI finalmente implantaran la estrategia del servicio, porque si alguien decía, oye, te faltan procesos de ITIL, pues ese le iba a faltar. Lo mismo hicieron con diseño del servicio, se creó un proceso de diseño del servicio, un poquito menos trascendental, evidentemente, que todo el cambio que sufrió, la evolución que sufrió la estrategia del servicio. Entonces ahí fue el mayor cambio. Los otros cambios estuvieron en la mejora también, la mejora de continua de los servicios. En algún momento teníamos un enfoque de procesos ahí internamente y se decidió decir, no, mira, estos son realmente pasos en la mejora. Y esto es la edición 2011. También hay un cambio aquí. En realidad, solo hemos pasado por una versión. Cuando se hizo la primera publicación, pues no hubo discusiones respecto de que se tenía una versión, ¿no? Versión 1, porque no se planteaba la versión 2 aún. Cuando se publica en el año 2000, los libros se simplifican a los 7 libros, etc. Simplemente se empieza a hablar de ITIL y ahora pues es más fácil de comprarlo, etc. Cuando se hace la siguiente publicación en 2007, es la primera vez que se habla de una versión. Se dice, hombre, si esta es la que viene a mejorar y sustituir la anterior, pues ahora tenemos una versión. Entonces dicen, bueno, pues la primera fue la de 1988, pues tiene que haber sido la primera, la del 2000 tiene que ser versión 2 y esta es versión 3, ¿no? Y sí se habló de versión 3. La publicación del 2011, lo que pidió en ese momento Cabinet Office, fue, no vamos a hablar de versiones, sino que vamos a hacer lo que hacen los libros, porque dado que ITIL son unos libros, esto no lo tienes que olvidar, ITIL es una biblioteca, ¿sí? Y es toda la biblioteca, no la parte que yo quiera extraer. Entonces dice, pues bueno, lo que hacen todos los libros es que publican ediciones, ¿sí? Y entonces vamos a decir que esta va a ser una edición. No obstante, aún así, por ejemplo, a los centros de formación y a todos los que tenían licenciada propiedad intelectual, se les pidió que dejaran de utilizar versiones, que no se usaran versiones, que ni se dijera V3 ni que se dijera 2011, ¿sí? Sino simplemente hacer referencia a ITIL y pues la última sería la edición 2011. La intención en ese momento, en la publicación que se hizo y la comunicación que se hizo, fue que las próximas evoluciones y actualizaciones serían con ediciones, pero bueno, de nuevo, como ha ido cambiando de manos, esto podría ser diferente. Os voy a contar muy rápidamente, que algo ya de esto he dicho, qué es lo que cambió de una versión a la otra. Recordar que la imagen que tenemos aquí de la primera no es la real, porque algunos de ellos ni siquiera llegaron a ponerse en un formato bonito. Pero bueno, de la primera versión a la segunda versión, básicamente lo que se hizo fue simplificar las publicaciones, como os había dicho. Imaginaros, imposible leer tantos tomos y que luego había muchas duplicidades, entonces se quitaron, se eliminaron todo esto. Se hizo una publicación bastante más entendible y se hizo más accesible también desde la perspectiva de poder comprarla. Era más barato, evidentemente, comprar 7 libros que comprar muchos más. Es también más portable, era más fácil de tener, era más fácil de estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue de las principales tareas que se hizo. La otra fue el organizarla, el decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Queremos alinear, ¿sí?, la tecnología con el negocio, ¿vale? Esa es la flecha que intento hacer aquí, ¿sí? Alinear la tecnología con el negocio. Entonces, se dice, bueno, pues uno de los libros y el primero de todos va a ser la perspectiva del negocio. Después no se dijo necesariamente un orden como tal, pero dice, bueno, pues el segundo en teoría tendría que ser el que entiende la tecnología, que es la parte de gestión de la infraestructura. Después, en teoría, tendría que ser la parte de la planificación, que teníamos que entender cómo se hacía el proyecto y la planificación. Y después de eso estaba soporte y provisión del servicio, y que además lo resaltamos porque al final terminaron siendo los más populares debido a que eran los que contenían los procesos. Luego la gestión de las aplicaciones, entendían que todo esto se basaba en aplicaciones, y como podéis ver, la seguridad al final no sabía ni dónde encajarla, ¿no? Y siempre estuvo ahí un poco
que no sabemos cómo utilizarla. Hoy todavía ITIL no entiende muy bien de seguridad, pero de hecho ha hecho lo mejor que podía hacer en el proceso y el capítulo de la seguridad. Lo que dicen es, échale un vistazo a la ISO 27000, que ellos sí saben de seguridad. Bueno, la evolución que se dio de la segunda versión, de la V2 a la V3, pues esa fue significativa. Evidentemente, como veis, este que era el gráfico original de cómo estaba la biblioteca, pues pasó a algo totalmente entendible, fácil de comprender, además con muchísimo sentido dentro de la estrategia. Además, por primera vez, no es solamente los que éramos instructores en esa época que sabíamos el orden de los libros o que se nos decía un poco de ese tema, sino que ahora se entiende perfectamente, primero la estrategia, después el diseño, después de eso, estoy intentando hacer números, ¿sí? La transición del servicio, la operación del servicio como el cuarto y la mejora continua el quinto. O sea, es totalmente entendible. ¿Qué se hizo? Alinear con el ciclo de vida de los servicios. De hecho, coincidía prácticamente, como podéis ver, 2007, y os había dicho, la primera de todas las compilaciones y publicaciones se entregó en el 88, pues coincidía con que prácticamente cumplía 20 años. Y por ahí se decía, pues bueno, son 20 años los que ha tomado para que evolucione y se alinee al ciclo de vida de los servicios. Tomar en cuenta que el ciclo de vida de los servicios no es invento de ITIL, ese ya existía, ya se conocía, este era el ciclo de vida de los servicios, ¿sí? Y lo que hizo fue alinearse, ¿no? Creó un enfoque para el ciclo de vida, o sea, la idea es, ahora nos enfocamos en el ciclo de vida, y no en los procesos como lo que terminó siendo esta biblioteca. Recordar que la versión 2 no se publica con la intención de que sean los procesos los que dominen, pero fueron los procesos los que dominaron al final, ¿no? Pero esta vez se dice bueno, el ciclo de vida es el enfoque. Se simplifica también para organizaciones pequeñas. ¿Por qué? En la versión 2 eran 11 procesos, básicamente, los que estaban definidos. En una organización pequeña, pues son 11 procesos, es bastante que llevar. En la versión 3, si lo sumas, dependiendo de cómo lo sumas, puedes llevar a más de 30 procesos. Y claro, una organización pequeña, pues dices, es imposible, pero es que la organización pequeña, quizás lo que se tiene que plantear, en vez de procesos, porque ITIL no son los procesos, ITIL es una biblioteca y es todo lo que está en la biblioteca. Algunos, de hecho, algunas veces hacemos alguna broma de que es parecido a la Biblia, ¿no? Es toda la Biblia y no solamente el versículo que te gusta. Entonces, ITIL es toda la biblioteca. Y para la empresa pequeña, pues por ejemplo, un buen enfoque es, voy a implantar estrategia del servicio, voy a implantar diseño del servicio, en vez de implantar muchos procesos, por ejemplo, ¿no? Entonces esto pues se lo reduciría a 4 nada más, ¿sí? Y luego la mejora continua pues que vendrá bastante después. El otro cambio importante es en la creación de valor. De nuevo, es importante que veamos la evolución que hemos tenido en la tecnología, y por eso presentaba primero esa evolución de la tecnología. En la primera década, cuando nace, que estamos en los 80, es plataformas y puedo hacer lo que puedo hacer. En el 90, que es cuando se empiezan a hacer las actualizaciones, y a finales de hecho se publica la que llamaríamos versión 2, ¿sí? Estamos en una explosión de software. Entonces, ¿qué quiere el mercado? Pues demanda software, ¿sí? Luego, cuando arranca el año 2000, lo que hay es conectividad, ¿no? Y queremos conectarnos y queremos desarrollar, y con lo cual tenemos muchas cosas, y lo que tenemos que hacer es gestionar. Pero una vez que superamos esa etapa, ahora necesitamos que todo lo que estamos haciendo entregue valor. ¿Sí? Como podéis ver, eso es evolución. Por eso hablamos hoy de la evolución, ¿sí? Y no simplemente cambios de versiones o qué es lo que me gusta o me gustaba más la versión anterior, ¿no? Sino que ahora, además, tenemos que crear valor. Hoy las organizaciones están revisando sus servicios, revisándolos y rehaciendo incluso muchos servicios, revisando cuál es el valor que entrega la organización, y si no entrega valor, pues es un servicio que no tendríamos que estar prestando, ¿sí? Y si entrega poco valor o no el valor que se esperaba, pues entonces modificarlo, evidentemente. Y bueno, finalmente, ¿qué hay de cambio de la versión 3 a la edición 2011? Pues os había comentado un poquito, se hace más énfasis en el ciclo de vida, o sea, se envía a la comunidad un acuérdate, por favor, que estamos hablando del ciclo de vida y no estamos hablando de los procesos.
se refuerza la estrategia, como os había comentado también, debido a que lastimosamente los tecnólogos pues tendemos a dame la parte concreta. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, lo de los cursos y de las certificaciones, lo que más se hace es la operación del servicio, es lo que más se entiende, las incidencias es más fácil de entenderla, los problemas es lo que es más fácil de entender, pues entonces en la estrategia dice, bueno, pues vamos a crear un proceso de estrategia y vamos a crear un proceso de diseño también, de hecho, para apoyarlo más. Se hacen clarificaciones o explicaciones mejores de la mejora continua, específicamente donde se hablaba de los 7 pasos, algunas veces se enfocaban que si procesos o no, y se decide que son pasos. Además, estamos en recuerda que ya tocando el 2011, ya se habla de cloud computing por todas partes. Si bien es cierto, ITIL no tiene por qué ser una compilación de todo lo que existe en la tecnología, pero tiene que, dentro de su evolución, entender qué es lo que está pasando en la tecnología. Tomar en cuenta que, por ejemplo, en la versión basada en procesos, cuando se hablaba de una aplicación en línea, no se refería a una aplicación vía internet como la conocemos hoy, ¿sí? Se refería a otro tipo de cosas, pero todo, incluso los términos han evolucionado. Bueno, la parte de cloud computing se incluyó un anexo, honestamente escaso, pero bueno, ya está, ¿sabes? Eso es lo que ya empezaba a demostrar, ¿sí? Ese alineamiento. Y nuevos anexos de métricas. Una de las cosas que más se le han pedido a ITIL es que han faltado métricas. Honestamente, como son buenas prácticas, es bastante difícil medir las buenas prácticas. Una buena práctica es como un consejo, entonces medir cómo estoy atendiendo y respondiendo y llevando a cabo el consejo que me dio mi madre, pues es un poco complicado, ¿no? Por lo tanto, medir en ITIL es un poquito difícil y realmente yo creo que están fantásticos los anexos, pero realmente la mejor forma de medir ITIL es con ISO 20000 o con COVID, ¿sabes? Con otro tipo de métodos y marcos de referencia que han nacido con ese objetivo, ¿no? Y que tienen eso como su fortaleza, por ejemplo. Pero bueno, se incluyeron nuevos anexos, por ejemplo, con métricas y fue un paso importante dentro de la gestión del ciclo de vida. Muy bien, bueno, entonces, para resumir, ITIL ha sufrido una evolución, la primera de las publicaciones en el 88, luego en el 2000 en la versión 2, después de eso hasta la 2007 con la versión 3, por aquí, por esta zona. ¿Sí? Entre medias, la ISO 20000 ¿sí? Ha ido participando, aquí está, es entre medias, ha ido participando la ISO 20000, ISO 20000 de hecho dentro de ITSMF UK, en el año 2002 se pide, una vez publicada la versión 2, se pide, oye, me gustaría medirlo, me gustaría saber por dónde voy, y se crea un esquema que se publicó junto con BSI y se publicó además como una norma británica que fue la BS 15000, posteriormente pasó a ser la 20000 y la intención siempre de ITIL no ha sido que se mida ITIL, sino que ITIL son buenas prácticas y mientras se mantengan como buenas prácticas pues no tiene sentido medirlo porque lo que se miden son más cercanos los métodos. No digo que no se pueda medir, ¿sí? Pero que es mejor si lo mides por ejemplo con una metodología como por ejemplo la ISO 20000. Y luego en este diagrama un poco lo que muestro es cómo entre ITIL e ISO 20000 se han ido ayudando. Por ejemplo, cuando se creó el esquema de certificación de BS 15000, se incluyeron procesos que no tenía ITIL, porque ITIL, como era una buena práctica, pues no tenía esas partes de métricas. Y entonces en la versión 3, por ejemplo, sí se incluyeron estos y con el objetivo más que nada de alinearse con ISO 20000. Después, además, como los autores de ISO 20000 y de ITIL son prácticamente los mismos, coinciden en un porcentaje en mayoría, pues al final del día pues se van alineando unos con otros. ¿Qué creo que sigue? Bueno, Axelos, que es el dueño en este momento, a inicios de 2014 ha dicho que no van a hacer cambios dramáticos, pero que sí lo bueno que tienen ahora es que pueden hacer cambios rápidamente. Pues bueno, ellos han prometido que en 2014 no van a haber cambios,
pero creo que, por ejemplo, hoy que vivimos en un mundo cloud y que vivimos en un mundo agile, pues tendrían que incorporarse muchos de estos elementos. Por ejemplo, cada vez que hay referencias a la parte de gestión de proyectos, se hace con un método, además con mucha, de una forma muy estricta, dentro de ITIL, y se utiliza Prince2, y creo que es un buen momento también para que se actualice, por ejemplo, vía Agile. Bueno, este es un gráfico que había puesto en mi blog y como resumen y para demostrar un poquito de cómo venía esos cambios, y finalmente de cómo hemos aterrizado tanto ISO 20000 como ITIL, ¿sí? Se han basado hoy en el ciclo de vida de los servicios y en pensar en reforzar la estrategia, reforzar la mejora continua, que son las cosas que ya se nos habían quedado tarde y que son de una época anterior, que son de una época en la que veníamos conectando, creando servicios, ¿sí? Y hoy ya tenemos la mayoría de los servicios, hoy ya no es tanta innovación en qué tipo de servicio voy a crear, sino en que lo que necesito es disponibilidad, necesito alinearlo, necesito entregar valor, ¿no? Entonces ahí es donde han aterrizado tanto la ISO 20000 como ITIL en la edición 2011. Bueno, espero que os haya gustado, espero que haya resultado de utilidad para vosotros. Otra vez muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Voy a parar la grabación y vamos a atender algunas de las preguntas que podáis haber tenido. Muchas gracias.